Hola, mi nombre es Emer Lopera, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a continuar con nuestra séptima clase del curso de ecuaciones diferenciales, que tiene que ver todavía con ecuaciones diferenciales exactas. Realmente este tema lo vamos a llamar factor integrante, porque la idea es que vamos a partir de una ecuación diferencial que no es exacta, pero cuando la multiplicamos por cierta función se va a convertir en una exacta y vamos entonces a resolverla de esta manera. Entonces consideremos una ecuación diferencial de la forma habitual de primer orden, ¿cierto? Una función m por diferencial de x más n por dy igual a 0. Pero supongamos que esta ecuación no es exacta. Entonces, en algunas de estas ecuaciones podríamos multiplicar por una función u toda la ecuación diferencial, de manera que la ecuación nueva que aparece acá, que sería equivalente a la anterior siempre y cuando esto no sea 0, siempre y cuando sea una función distinta de 0, esta ecuación resultaría exacta. Listo. Entonces, este es nuestro objetivo. Ver bajo qué condiciones se puede lograr hacer este truco. Una función que satisfaga esta condición, es decir, que al multiplicar nuestra ecuación diferencial no exacta, la convierta en una exacta, se conoce como un factor integrante o un factor de integración. Entonces miren lo que ocurre. Multipliquemos por una función u de xy y queremos que esta función satisfaga que la ecuación sea exacta. En otras palabras, queremos que cuando hagamos la derivada de esta primera función con respecto a y sea igual a la derivada de esta función con respecto a x. Recuerde que según uno de los teoremas que habíamos visto, esto es una condición equivalente a que la ecuación sea exacta. En esta ecuación que escribí acá, omití las variables x y y para que no quedara muy cargada la notación, pero aquí se entiende que u es una función de x y y, al igual que n y m. Bueno, esta ecuación es equivalente a esta que estoy mostrando. ¿Por qué? Porque simplemente aplicamos, digamos, la regla del producto con respecto a la variable y. Entonces la derivada de este producto de funciones es igual a una de ellas, digamos por ejemplo u, sin derivar, por la derivada de m, más hacemos el proceso al revés, es decir, derivamos u con respecto a y multiplicamos por m sin derivar. Igual que acá, aplicamos la regla del producto y obtenemos esta ecuación. Entonces aparentemente la ecuación que quedó acá para u está como bastante complicada, ¿cierto? Involucra como m, n y u, involucra muchas variables dependientes y x y y como independientes. Entonces, esto nos sugiere que qué tal si simplificamos el problema. Es decir, ¿será que podríamos por lo menos encontrar una función u con ciertas restricciones? Por ejemplo, supongamos que u depende solo de x. Inicialmente yo estaba buscando una función de x y y, pero ¿qué tal si solamente busco una función u que dependa de x? En ese caso, esta ecuación que está acá, que es la que queremos que se satisfaga para u, se reduce a lo siguiente. Esto sería 0 porque la función no depende sino de x, es constante con respecto a y, y entonces esto reduce la ecuación a esta ecuación que está acá. Este queda vivo, este lo paso a restar y me queda al otro lado n por derivada de u respecto a x, que si factorizamos acá la u nos da esta ecuación. Bueno, ahora observen que esta ecuación podría ser como una ecuación separable bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si la escribimos de esta manera, observemos que acá este es u'. Yo aquí ya cambié la derivada parcial respecto a x porque estamos suponiendo que u depende solo de x. Entonces esta sería la derivada clásica de u respecto a x. Y digamos que este podríamos escribirlo como u'. Entonces u' dividido u, pasando a dividir la u, sería igual a esta expresión sobre n de xy, que es lo que tenemos acá precisamente. Ahora, u depende de x, por tanto u' también, o sea que este lado debe depender de x. Esto nos está diciendo que una condición necesaria para que exista un factor integrante que dependa de x es que esta función de acá
que sería la derivada de m con respecto a y, menos la derivada de n con respecto a x, sobre n de xy, sea una función solo de x. Pero realmente también eso va a ser una condición suficiente. Entonces, si esta función, este cociente depende solo de x, esta ecuación diferencial que me quedó acá es separable y podríamos encontrar una u que satisfaga esta ecuación. Listo, entonces miren que este procedimiento ya lo habíamos hecho con otro tipo de ecuaciones, algo similar. Estamos buscando una función u que satisfaga cierto requerimiento y resulta que esa u tiene que ser solución de una ecuación diferencial. Y entonces esta ecuación diferencial que nos quedó acá es separable, que ya sabemos que satisface esta condición. Es decir, esta es la solución de una ecuación diferencial separable, o al menos de esta que está acá, que simplemente se obtiene al integrar acá ambos lados. Y como estamos buscando, aquí obtuvimos una familia de soluciones, pero si escogemos en particular esta, es decir, con esta constante igual a 0, constante igual a 1, esta de acá, y si tomamos una función que sea positiva, entonces sería esta nuestro factor integrante que estamos buscando. Claro, obviamente si a ese factor integrante lo multiplicamos por cualquier otra constante, pues nos va a dar otro factor integrante. Entonces yo escogí ahí caprichosamente uno de los valores de la constante c, que no haga que la función sea 0, porque si la función fuera 0, pues al multiplicar ambos lados por 0 no me va a dar una ecuación equivalente a la anterior. Entonces acá observamos que si ese cociente que mostré ahí, la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x sobre n, resulta ser una función independiente de y, que depende solo de x, podríamos hallar un factor integrante para nuestra ecuación diferencial. ¿Listo? Ahora, volvamos a la ecuación que complicada esta que aparece acá, donde habíamos arrancado. Y miren que también podríamos hacer como varias opciones, podemos jugar con estas funciones. ¿Qué tal si uno depende de x, sino que dependa solo de y? ¿Será posible encontrar una función, un factor integrante que dependa solo de y? En ese caso, este valor de acá desaparece, porque diríamos que esta derivada es igual a 0. Y entonces, observen ustedes, hacemos algo similar a lo que hicimos ahora. Esta y esta la agrupamos. Bueno, hagamos acá las cuentas si quieren. Entonces, en ese caso se anula esta derivada que estoy mostrando ahí. Ahora, estas dos podemos agruparlas. Vamos a hacer el procedimiento. Esta la paso a restar al otro lado. Y entonces me queda lo siguiente. Al tomar factor común u, queda u, que multiplica a la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x, y al otro lado queda igual a menos m de u de y. En la ecuación inicial aparece derivada parcial, pero como estamos suponiendo que u depende solo de y, pues la puedo escribir de esta manera. Y miren ustedes que queda algo similar a lo que obtuvimos cuando supusimos que el factor integrante dependía solo de x. En este caso entonces podríamos escribir, si esto es u', entonces tendríamos u' sobre u, al pasar a dividir esta, igual a menos la derivada de m con respecto a y, menos la derivada de n con respecto a x sobre m, o si lo queremos escribir para quitar ese menos de ahí, lo podríamos escribir así, cambiando el orden en el que aparecen los términos ahí, de esta manera. Entonces, en este punto hacemos nuevamente un análisis similar. Es decir, si esa expresión depende solo de y, entonces podríamos resolver la ecuación diferencial separable, y por la misma razón que les dije ahora, tendríamos que una solución para esa ecuación diferencial es esta, integrando ambos lados y escogiendo apropiadamente nuestras constantes. ¿Ya? Entonces, en ese caso también podemos encontrar un factor integrante o un factor de integración. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta acá? Repasemos un poco. Partimos de una ecuación diferencial de primer orden. Vemos que no es exacta. Hacemos el test para ver si es exacta. Pues si fuera exacta ya sabemos un método para encontrar las soluciones. Entonces el problema es donde no sea exacta. Entonces intentamos buscar
un factor de integración. Entonces, primero, miramos este cociente, dn de x menos dm de y sobre m. Si esto nos da como resultado una función que depende solo de y, que fue el segundo caso que les mostré, entonces este es un factor de integración. Si ese queda dependiendo tanto de x como de y, si no somos capaces de quitar la dependencia de y, entonces miramos esta otra cociente, dm de y menos dn de x sobre n. En este caso, si depende solo de x, podríamos encontrar entonces este factor de integración. Bueno, ahora puede ocurrir que ni el primer cociente ni el segundo cociente funcionen, es decir, que el primer cociente que hicimos no dependa solo de y que el segundo no dependa solo de x. En el libro, en la parte de la sección de ejercicios, hay varias posibilidades con las que se puede jugar, pero yo quiero presentarles estas dos. Entonces, si alguna de estas dos ocurre, ¿qué hacemos? Multiplicamos por nuestro factor integrante a ambos lados de esta ecuación, lo que convierte la ecuación en una ecuación diferencial exacta. Claro, ¿por qué la convierte en una ecuación diferencial exacta? Porque precisamente u se escogió de manera que satisfaciera que esta derivada con respecto a y fuera igual a esta con respecto a x. Entonces típicamente usted encuentra en un libro que esto lo llaman, por ejemplo, m estrella. Esta es mi nueva m y esta es mi nueva n, con lo cual la ecuación diferencial sería exacta. Y una vez que tengamos que esa es exacta, pues ya sabemos que vimos en la sesión anterior cómo resolver una ecuación diferencial exacta. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial de primer orden, tal como se observa en la presentación. Miremos si podemos resolverla como una ecuación diferencial exacta. Vamos acá. Entonces digamos que en este caso m, hagamos esta de acá, m de xy, es la que acompaña al diferencial de x. ¿Listo? En este caso es 3y cuadrado. Y por otro lado, n de xy es el factor del diferencial de x, que es 4 por 1 más x por y. Entonces la derivada de m con respecto a y es igual a 6y. Y por otro lado, la derivada de n con respecto a x, 4y sería constante acá, observen ustedes. Entonces sería simplemente esa constante, dejémosla ahí. Y la derivada de 1 más x es, con respecto a x es 1, o sea que esto me da 4y. Bueno, claramente son funciones distintas. Entonces no es una ecuación diferencial exacta. Listo, entonces podemos intentar buscar algún factor de integración. Vamos a hacerlo. Entonces hagamos el siguiente cociente. Intentemos con este. ¿Qué tal si miramos la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y sobre m? Pues digamos que esta ya la calculamos acá, nos dio 4y menos esta de acá nos da 6y sobre m de xy, que es 3y cuadrado. O sea que esto es igual a menos 2y sobre 3y cuadrado. Si simplificamos nos da menos 2 tercios por 1 sobre y. Bueno, ese cociente, observen ustedes, depende solo de y. Según lo que acabamos de observar ahora, si ese cociente nos da una función solo de y, independiente de x, entonces tenemos un factor de integración, que también sabemos cómo hallarlo. Entonces acá escribimos nuevamente la derivada parcial de n respecto a x menos la derivada parcial de m respecto a y sobre m nos dio una función solo de y. Entonces en nuestro método dice cómo encontrar un factor de integración. En nuestro caso, observemos bien que nos queda e a la integral de este cociente que quedó acá. ¿Listo? Esta integral es muy fácil de resolver, incluso simplemente sacamos la constante y nos queda integral de 1 sobre y, que es logaritmo natural. Cuando aplicamos las leyes de los exponentes nos queda esta expresión. Simplemente es una simplificación muy sencilla de esa integral que quedó ahí. Ese entonces es un factor de integración que depende solo de y. ¿Qué hacemos con este factor? Vamos a la ecuación inicial, que no es exacta, y la multiplicamos. Ya sabemos que nos debe quedar exacta. Vamos a hacerlo por ser este primer ejemplo, vamos a checar que realmente nos queda exacta.
Entonces veamos qué ocurre cuando multiplicamos por nuestro factor de integración. Entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. 3y cuadrado por y a la menos 2 tercios de x más 4 por 1 más x por y a la menos 2 tercios de y igual a 0. Bueno, el lado derecho nos queda de todas maneras 0. Cuando simplificamos estos exponentes, 2 menos 2 tercios nos da como resultado 6 menos 2, 4 tercios. Mientras que por este lado nos queda y a la 1 menos 2 tercios. Entonces nos queda 1 tercio. O sea que esta es nuestra nueva m y esta es nuestra nueva n. ¿Cierto? Entonces la derivada de m con respecto a y es igual a 3 por 4 tercios por y a la 4 tercios menos 1, o sea, a la 1 tercio. Que esto se puede simplificar como 4y a la 1 tercio. Mientras que la derivada de n con respecto a x nos da entonces 4y a la 1 tercio, que es constante con respecto a x, y la derivada de 1 más x es 1. O sea, 4 por y a la 1 tercio, que si ustedes observan bien es exactamente la expresión que está arriba. Claramente, nuestro factor integrante satisface esta condición de que al multiplicar a ambos lados por la ecuación diferencial no exacta, esta sí nos queda exacta. Bueno, vamos entonces ahora a resolver la ecuación diferencial exacta. Ya saben ustedes que lo que debemos hacer es, vamos a aprovechar este espacio para repasar un poco cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial exacta a manera de repaso. Entonces lo que hacemos es, tenemos que encontrar una función f de xy que satisfaga ciertas condiciones, ¿cierto? Y de ahí, a partir de esa f de xy, vamos a escribir la solución implícita. Entonces recordemos que esta f se puede hallar integrando m respecto a x, y entonces obtenemos algo de esta manera, más una constante, pero que va a ser dependiente de y. Al resolver entonces, como esto sería constante con respecto a x, simplemente sería la constante por x más h de y. Pero también recuerden que entonces la derivada de f con respecto a y debe satisfacer, bueno, que en este caso esta derivada con respecto a y sería simplemente 4y a la 1 tercio por x más h' de y. También debe ser igual a n de xy, que es precisamente lo que tenemos acá, a nuestra nueva n, ¿cierto? La ecuación que ya es exacta. Y de acá observen ustedes que entonces se puede hacer lo siguiente, se puede cancelar este término que es igual a este, lo que nos deja con h' de y igual a 4y a la 5 tercios, que es una ecuación diferencial muy sencilla para h, que consiste solamente en integrar con respecto a y entonces llegamos a que h de y es 3 medios de y a la 8 tercios. Y entonces simplemente al sustituir esto acá, ya tenemos completamente determinada nuestra función f. Esa es la función f de xy. Y recuerden que no es suficiente decir solamente quién es f de xy, porque f de xy lo que hace es que cuando yo la igualo a una constante, me da una familia paramétrica de soluciones implícitas. Es decir, en esa ecuación queda y implícitamente determinada como función de x, que es precisamente lo que estoy mostrando acá. Entonces hallamos h de y de esta manera y reemplazamos este valor o esta función acá, lo que nos deja f de xy. Pero recuerden que no es suficiente determinar quién es f de xy, sino que a partir de esta f encontramos, igualando a una constante c, una familia paramétrica de soluciones que definen implícitamente a y como función de x. En nuestro ejemplo obtenemos lo siguiente. Entonces acá tenemos nuestra función f de xy, que en nuestro caso quedó exactamente igual a 3y a la 4 tercios por x más h de y
pero h de y nos dio 3 medios por y a la 8 tercios. Entonces podemos decir que la solución implícita de nuestra ecuación es 3y a la 4 tercios por x más 3 medios y a la 8 tercios igual a c. Acá está nuestra familia paramétrica de soluciones implícitamente definidas. Bueno, entonces en esta sesión vimos cómo convertir una ecuación diferencial no exacta en una que sí lo sea a través de un procedimiento que llamamos factor integrante, o simplemente multiplicando por una función que llamamos factor integrante. Recuerden que estas funciones existen, no siempre existen, habría que hacer unas cuentas con las derivadas parciales de m y n en cada caso, ver si esas restas y esos cocientes nos dan dependiendo de x o dependiendo de y. En esos casos se pueden encontrar estos factores integrantes y entonces usamos las técnicas que ya habíamos visto en la clase anterior de ecuaciones diferenciales exactas. Quiero entonces ya recomendarles que vayan a la sección del libro correspondiente, hagan los ejercicios propuestos allí y nos vemos en una próxima clase. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.